Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa de tu canal Jenny Soltarot. Aquí te mega Jenny, muy agradecida por tu presencia, por tus energías. Lo prometido es deuda. Hoy 15 de enero aquí frente al mar, 15 de enero 2026, mi gente, no es un día neutro. No es un día más, es un día muy cargado de destino, de decisiones que no siempre se anuncian en voz alta, pero que ya están siendo escritas en los planos sutiles y materiales. Estoy aquí, mi gente, frente al mar Mediterráneo y el agua, que todo lo sabe. Me confirma que hoy las energías no están quietas, mi gente. Vamos rápidamente a hacer una lectura un poquito rápida, pero certera, claro que sí. Vamos acá. La senda de la emperatriz. Aquí tenemos a nuestra emperatriz. Mira qué belleza, qué hermosura. La senda de la emperatriz, el conocimiento. Ya vamos a hablar de todas estas cartas, estas energías que estoy sintiendo. Del conocimiento y de la sabiduría. Potente. Potentes energías, mi gente bella, mi gente hermosa, claro que sí. Fíjate algo, estas energías me confirman que no solo hay mucho movimiento a nivel energético, muchísimo movimiento, sino que hay movimientos profundos, silenciosos, estratégicos, mucha estrategia. Hay fuerzas que se están acomodando, hay voluntades que se están poniendo a prueba. El mar habla de pactos de tiempo, de verdad que emerge cuando ya no puede ser contenida. Definitivamente el centro del tablero, triángulo del alma. Mi gente bella, mi gente hermosa, Venezuela como centro del tablero energético. Sí, señor. Hoy Venezuela está vibrando como un punto clave en el mapa energético mundial, no solo por lo que se ve en el plano político, sino por lo que se está reordenando en lo invisible. Este día activa, mi gente, memorias kármicas colectivas. Memorias kármicas, fíjate que nos salen estos dos así juntos. Pilar de la misericordia, triángulo del alma, mucha energía de cábala, mucha energía poderosa, potente. Este día activa memorias kármicas colectivas, justicias postergadas, mi gente, promesas incumplidas, liderazgos que deben demostrar desde dónde están actuando. Nada está ocurriendo al azar, mi gente. Absolutamente nada está ocurriendo al azar. Fíjate algo, aquí nuestra María Corina Machado como energía de persistencia y de prueba. La energía que rodea hoy a María Corina es la de una figura que ha atravesado pruebas de resistencia realmente extremas. Pruebas de resistencia extremas, mi gente, astrológicamente y energéticamente. Ella se encuentra ahora mismo bajo una vibración de tensión muy constructiva, una tensión muy constructiva. Fíjate algo, la transformación, el renacimiento. Wow, esto me gusta mucho, ¿por qué? Porque me está hablando precisamente de eso que se está poniendo a prueba en su energía. Es una presión que no destruye, sino que define. Hoy su campo energético muestra firmeza ideológica, mucha firmeza ideológica, soledad estratégica, aunque ella escucha mucho, pero hay una misión que no es cómoda, pero sí muy clara. No es un día de aplausos fáciles para ella, no es un día de sostenerse cuando el ruido externo intenta confundirla. Las cartas hoy la muestran como una figura que no se dobla, que está atravesando filtros, que ha pasado por claros retrasos y maniobras que han buscado medir su verdadera fuerza. Sí, señor, increíble. Fíjate, me preguntan, Donald Trump. Mira que es que nos están saliendo prácticamente que todas las cartas de la parte cabalística como el pilar del medio. Aquí tenemos, fíjate claramente la energía que tiene hoy Donald Trump. Está una energía muy pragmática, muy fría y calculadora, como la que generalmente es, como la de una columna vertebral que intenta mantener un equilibrio. Es fuerte porque él no actúa desde la emoción, sino desde el interés estratégico. La energía que marca hoy a Donald Trump no se mueve por ideologías puras, sino por
impacto global, beneficio geopolítico, posicionamiento histórico. Posicionamiento histórico. Es muy importante reconocer esto, entenderlo. Hoy su vibración indica que Venezuela no es un tema emocional para él, sino una ficha dentro de un tablero mucho mayor. Él ve esto a nivel general, a nivel macro. Sin embargo, esa ficha tiene mucho peso, mucha influencia y mucho simbolismo para él. La energía muestra acercamientos, evaluaciones, condiciones, nada regalado. Todo absolutamente negociado. Sí, señor, son las energías que se me salen en la senda del mago. Tenemos el inicio, el comienzo, la mente divina, la intención. Esta es la energía que me sale cuando se unen ambas energías. Energéticamente, ¿cómo decirlo? Conexión, caminos cruzados, destinos cruzados, utilidad, beneficios mutuos. Energéticamente, María Corina Machado y Donald Trump no vibran en la misma frecuencia, pero se cruzan por una necesidad mutua, no por afinidad. Esto que quede claro, mi gente, esto que quede muy, muy claro. Pero es importante recalcarlo, aunque energéticamente está claro, es importante hacerlo entender. El mensaje del día es clarísimo. Nadie se acerca a nadie por casualidad. Cada vínculo tiene un propósito en el tiempo, en el espacio. Lo que se está gestando no es inmediato, pero sí muy determinante, mi gente. El mago nos dice que es muy determinante lo que se está gestando. Hay aportes que se darán, sí, pero también exigencias, límites y pruebas. Mi gente, esta energía nos confirma que este proceso no es rápido, pero es irreversible. Desde este mar antiguo, testigo de imperios que cayeron y nacieron otros, la energía es contundente. Cuando el poder se mueve sin conciencia, se derrumba. Mi gente bella, cuando la verdad se sostiene con coherencia, resiste. Cuando un pueblo despierta, ya no vuelve a dormir. Venezuela está en un punto de no retorno energético. Elemento agua. No podía dejar de salir esta carta. Qué belleza. Mi gente, no puede dejar de salir esta carta hoy, 15 de enero 2026. Las cartas no hablan de finales rápidos, sino de alineaciones profundas y duraderas. Hablan de líderes puestos a prueba, de decisiones que se toman en silencio, de un pueblo que, aunque cansado, sigue siendo el verdadero protagonista. El agua, el mar, nos recuerda que toda marea cambia, que lo que hoy parece estancado, mañana se mueve, y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su causa. Mi gente bella, mi gente hermosa, respiren profundo, sientan, confíen en su intuición. Esto no ha terminado, esto está comenzando a definirse desde un campo que ya prácticamente no podemos ocultar. Estoy grabándome sola, como se han dado cuenta. El señor que hace las preguntas no me ha podido acompañar hoy. Mi gente bella, vamos a mantener la fe elevada, nuestro poder de manifestar muy alto. Vamos, que nadie nos quite la alegría, que nadie nos quite la esperanza y la fe. Vamos a subir esas vibraciones y recordemos que el elemento agua es intuición, emociones y amor. Mi gente bella, mi gente hermosa, hasta la próxima conexión. Los quiero mucho.